Queridos hermanos y hermanas en el Señor, hoy la palabra de Dios está centralizada en el seguimiento de Jesucristo. Y dentro de ese marco hemos escuchado tres lecturas: libro de la sabiduría de Pablo a Filemón y el Evangelio de Lucas. El libro de la sabiduría, decían los antiguos o los clásicos, que los sentidos son traicioneros. El hombre busca la sabiduría humana, y buscar la sabiduría humana va actuando lo que se llama la estructura biológica de la persona. Y cuando va actuando la persona, el ser humano, va actuando los sentidos en forma general. Y por eso existe la equivocación. Uno se equivoca, uno comete error, hay desorganización en el mundo, porque el actuar del hombre no es correcto en algunas ocasiones. Y por eso hoy la palabra de Dios dice lo siguiente: los pensamientos de los mortales son frágiles e inseguros. Menciona la palabra fragilidad, la palabra inseguridad, porque el ser humano, por su accionar de los sentidos, es complejo. Por eso la palabra de Dios de hoy, en el libro de la sabiduría, nos habla de una verdadera sabiduría, que es la sabiduría de Dios. Porque las demás no pueden traicionar. A veces el ser humano es ciego frente a muchas realidades y ve situación desde su realidad humana, desde su razonamiento. ¿Cuántas personas en el mundo provocan las guerras, provocan los conflictos, divisiones? Porque somos frágiles y nuestro pensamiento es frágil. Pero si uno se coloca en las manos del Señor y trata de pensar como Dios, en la línea de Dios, de acuerdo al pensamiento de Dios, el Señor nos va a invadir todo nuestro ser de su sabiduría. Por eso la verdadera sabiduría viene de Dios. Y en esa es que nosotros tenemos que confiar. En el Evangelio de Lucas,
Dice la palabra de Dios: mucha gente acompañaba a Jesús. Él iba hacia Jerusalén. Él iba al padecimiento. Y mucha gente le acompañaba. Pero una cosa es acompañar y otra cosa es el seguimiento. Porque miles de personas te pueden acompañar, una multitud enorme. Pero otra cosa es el seguimiento a Él. Principalmente el llamado de Dios. Y aquí el Señor coloca algunas exigencias sobre el seguimiento. Y le quiero expresar algo antes de entrar en el tema. Todas las exigencias que propone Jesucristo solamente se puede lograr cuando hay amor, cuando existe el amor. Amar a Dios sobre todas las cosas. El que no entiende esto no va a entender el evangelio de hoy de Lucas. Que el amor es capaz de vencer cualquier dificultad, limitaciones. El mundo de hoy vive del ismo, como siempre ha vivido desde la entrada de nuestra fe, llamada la fe del cristianismo. Pero encima de esa fe del cristianismo han surgido otras corrientes que van en contra de nuestra fe. Y ahí está la exigencia del maestro hoy. Porque todo eso ismo también tienen sus exigencias. Comenzando por el relativismo, secularismo, marxismo, positivismo. Todo eso tiene su exigencia también. Tienen su doctrina. Tienen su ideología. Y Jesucristo, en medio de este mundo de ismo, nos propone algunas exigencias. Pero les repito, ¿en qué medida nosotros vamos a cumplir esa exigencia que dice el maestro hoy? Se va a cumplir si somos capaces de amar. Por ejemplo, en esta época contemporánea, que nos hablan de cambio, nos hablan de reforma, hasta dentro de la iglesia, no vamos a entender esto si uno no lo asume con amor, si uno no tiene esta responsabilidad de amar, porque lo que vamos a caer en una fachada que se llama crítica. O los famosos francotiradores que simplemente están en la vida buscando argumentos para hablar, pero no resuelven. Los francos tiradores que saben tirar en el momento clave, pero no resuelven. Y esto que plantea Jesucristo hoy se resuelve de una sola manera: a través del amor. Y comienza sobre el seguimiento. Le dije al principio, una cosa es el acompañamiento y otra cosa es el seguimiento. Si alguno viene a mí y no pospone
a su padre y a su madre, a su mujer y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, e incluso a sí mismo, no puede ser discípulo mío. Ustedes dirán, pero aquí Jesucristo tiene una contradicción con uno de los mandamientos, que es honrar a tu padre y a tu madre. Pero encima de ese mandamiento hay otro de suma importancia, que es amar a Dios sobre todas las cosas. Está encima de tu mamá, de tus hermanos, de propiedades, de bienes. Está el amor de Dios. ¿Qué hace aquí un crítico que toma, pero Jesucristo se está contradiciendo? Se está metiendo en lo más sagrado, que es la familia. No. Jesucristo lo que quiere dejar claro, que Dios está encima de todas las cosas, que primero en nuestra vida es Dios. Y por eso viene esa negación, posponer. Porque encima de Dios no puede existir otra cosa. Y el otro elemento que menciona ese seguimiento: quien no carga con su cruz y viene en pos de mí, no puede ser discípulo mío. La cruz de cada día. ¿Dónde está el fundamento de la cruz de Cristo? ¿Dónde vamos a entender la cruz de Cristo? En el amor. Si no somos capaces de amar, no vamos a entender el seguimiento. Pero hay muchas personas que acompañan, pero hay poco que lo siguen. Porque acompañar, miles, pero el seguimiento y la propuesta que hace Jesucristo es renunciar. Renunciar. Y la renuncia solamente se va a entender, repito, a través del amor. Y hace o coloca dos ejemplos hoy el Evangelio de Lucas. Así, ¿quién de ustedes, si quiere construir una torre, no se sienta primero a calcular los gastos para ver si tiene para terminarlo? ¿Qué indica el maestro? Que en la vida cristiana uno tiene que ser calculador. Porque el proyecto de Dios, que es el proyecto del reino, tenemos un cálculo. Y ese cálculo, ¿qué da por resultado? El amor. Si tú no tienes amor, si tú no tienes capacidad de amor, tú no vas a echar hacia adelante el reino de Dios. Esa es la verdadera torre y la verdadera propuesta del maestro. Si tú no te sientas a calcular cómo enfrentar este mundo de miseria, de contradicciones, de egoísmo, de pecado, de todos los desórdenes sociales que se construyen alrededor, si uno no se pone a calcular por qué el mundo de hoy quiere vivir el secularismo, ¿por qué? ¿Y por qué los cristianos se montan en el secularismo? Una vida sin Dios. Y hay una sola respuesta: porque Dios no está exigiendo. Dios nos exige a nosotros.
Y esa exigencia que Dios nos exige es nuestra vivencia. Si la única religión en este mundo que tiene exigencias radicales es el cristianismo, nunca ha cambiado. A veces nos colocamos a hablar que los templos a veces están vacíos. Y ustedes saben por qué está vacío. Porque nuestra fe es exigente. Nuestro estilo de vida exige. Y la gran exigencia es el amor. Cuando el cristianismo te dice que tú no tienes que robar y roba, tú no estás cumpliendo con el cristianismo. Cuando el cristianismo te dice que tú no puedes matar y comete aborto, tú no vas a estar de acuerdo con el cristianismo. Cuando el cristianismo te dice que no te robe el patrimonio del Estado y tú te lo robas, tú vas a estar en contra del cristianismo. Cuando el cristianismo te dice a ti que tú no puedes matar a nadie al final de su vida, a un adulto mayor, y tú lo haces, tú no estás cumpliendo con el cristianismo. Por eso el cristianismo, el mayor cálculo para construir esa torre es el reino de Dios. Y coloco otro ejemplo. ¿Qué rey, si va a dar la batalla a otro rey, no se sienta primero a deliberar con sus 10,000 hombres? ¿Podrá salir al paso de que lo atacan con 20,000? A veces en la vida uno tiene que sentarse a hacer cálculo, pero tener presente que la práctica del bien en este mundo vencerá el mal. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que calcular frente a la batalla de este mundo? Frente a la guerra de este mundo. El mejor cálculo es el testimonio de vida. Ahí es que nosotros tenemos que llegar a acuerdo, y acuerdo amigable con nuestro testimonio y estilo de vida. ¿Dónde vamos a vencer el mundo? ¿Dónde vamos a destruir la maldad de este mundo? A través del testimonio. Porque hay muchos cristianos que viven dando idea y poca vivencia. Y ahí me incluye un servidor. No basta la idea, no basta en criterio bonito y discurso bonito. Lo que el cristianismo exige hoy a nosotros es el testimonio de vida. Y si no ofrecemos testimonio de vida, si no somos capaces de ser testigos de Dios, la iglesia le va a hacer el juego al mundo, porque el mundo no está dando testimonio de Dios. Si no damos testimonio y no somos testigos, no van a surgir las vocaciones sacerdotales. Los jóvenes de hoy necesitan que uno sea signo, vivir la transparencia, ser testigo de Dios. Eso es lo que nos exige el mundo de hoy a nosotros, para que la iglesia dé fruto. Nos hemos olvidado de la cruz, nos hemos olvidado del amor de Dios y nos hemos enganchado en ese secularismo, en ese relativismo de la vida, sin darnos cuenta. En el mercado y en el consumo. Y lo que nos exigen de nosotros, ¿qué? Un testimonio. Ahí es que está el secreto, que se resumen en el amor. Entonces, termino diciendo,
Como dice el Salmo de hoy: Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Nuestro refugio es el Señor. No hay otro refugio. Ni el consumo, ni el secularismo, ni el relativismo, nada de eso, eso pasa. Ni el dinero, ni el placer, ni el consumo, todo eso pasa. Lo que no pasa es Dios en tu vida. Y a través de Dios que está en tu corazón, testimoniar y ser testigo de Dios. Y ustedes van a observar cómo la iglesia, las parroquias van a crecer en catequesis, en formación, en vocaciones. Porque ¿de a dónde surgen las vocaciones? ¿De a dónde surgen que los jóvenes digan sí al Señor? De tu vida transparente, de tu vida de entrega, de tu testimonio. Pero cuando uno vive una vida desordenada, una vida sin testimonio, una vida como el mundo, un sacerdote secularizado, un sacerdote relativista, no vamos a tener vocaciones sacerdotales. Lo que vamos a parecer unos gallos en una gallera gritando. Y así sucede también con la religiosa, con la vida del laico. Queremos crecimiento del laicado. Vamos a comenzar a dar testimonio. Vamos a entregarnos. Eso es colocar a Dios primero. Como dice un mundo, dejar el mundo atrás. Dejar el mundo atrás. Y colocarnos en el caballo del amor de Dios. Eso nos exige hoy el Evangelio de Lucas. Nuestro deseo es que se cumpla la voluntad de Dios. Que así sea.